pausa estábamos hablando de un escenario que para unos puede ser motivo de alegría y para otros motivo de decepción política. Pero la realidad es que algunos de los que hablaba, líderes opositores que están ostentando el poder, que están en esa lucha, bueno, tienen una serie de planes, ensayo, error, diferentes acciones ya ejecutadas, y hablaba de un tema de politizar todo lo que tiene que ver con los espacios, las políticas públicas en el país, pero la diferencia era que unos ya están en estos espacios de poder y otros están, bueno, en el anhelo o en la lucha o en el camino, en ese momento que dicen, bueno, nada se construye de la noche a la mañana, pero todavía están en el proceso. Sea corto o sea largo, están en el proceso. Estos ya están en estos espacios de poder. Entonces, hay una realidad que no se detiene, que estamos hablando de esta realidad y de un mapa que amaneció con 23 gobernaciones y una asamblea que nuevamente va a tener una mayoría calificada oficialista o con el partido de gobierno, como usted lo mencionaba. Sí, y bueno, si efectivamente se pretende con este resultado electoral, un poco uno ve las declaraciones oficiales, yo te decía fuera de cámara, si no hay un Pentecostés y no baja el Espíritu Santo y hay una epifanía y una especie de inspiración patriótica por parte de quienes están en el gobierno y siguen pretendiendo que aún siendo minoría, con esa tercera parte que tienen de la población, porque claro, con esa tercera parte ellos ahorita produjeron una operación política quirúrgica brillante, porque aprovechándose del adversario y polarizando con Machado y con el extremismo, ellos lograron este resultado electoral, pero son una minoría. Ahora, si con esa minoría pretenden, por ejemplo, a través de la reforma de la Constitución, etcétera, desde el poder, como tú dices, porque están en el poder, no solamente politizar, porque es natural que esté politizada, sino partidizar las instituciones, partidizar la Fuerza Armada. Yo que pertenezco a una familia militar, a mí me da vergüenza cuando veo a los militares partidizados, viva Chávez, levantan la mano, el puño en alto, aplaudiendo en los programas de televisión del gobierno, eso me parece muy triste. Si ellos pretenden seguir avanzando con eso, el país va a seguir fracturado, y entonces entre estos dos extremos vamos a seguir sin resolución del problema político, porque la única resolución del problema político en Venezuela es que se derrumbaran los muros y se reconstruyeran los puentes entre todos los venezolanos, porque solo un país unido alrededor de un consenso y de un proyecto consensual de país puede salir adelante. Nosotros necesitamos, por ejemplo, a los gringos y a los chinos. Entonces, bueno, unos están con los gringos y otros están con los chinos, y entonces estamos fracturados. Entonces necesitamos la reunificación de la sociedad venezolana. Usted hablaba, por ejemplo, de que quizás desde factores oficialistas se necesita una epifanía, pero desde sectores opositores, bueno, hablábamos también, necesita un mesías. Entonces, pareciera que estos son hechos lejos de la humanidad, bueno, lejos de ocurrir, y pareciera también, o bueno, ha demostrado la historia que lo más difícil que tiene una sociedad es ponerse de acuerdo, y sobre todo en materia política. Entonces, sí. ¿Cómo vemos el panorama, este entendimiento? ¿Cómo hacemos para ver el agua clara entre factores políticos? El mesías de la oposición los cogieron y cometieron el colosal error. Yo creo que buena parte de lo que está pasando ahora, era imposible que esa oposición democrática que participó pudiese obtener otro resultado. La suerte estaba echada desde el momento en que le dieron el liderazgo de la oposición, le entregaron, abanderaron a la señora Machado, le entregaron la bandera de la oposición a un liderazgo aventurero, que lógicamente, teniendo ese poder, logró convencer a una parte de que se abstuviera militantemente, y aprovechándose del desencanto que existía en otra parte de la población, se produjo esta abstención. Ahora, claro, la oposición tiene desde hace rato pendiente, ahora lamentablemente tienen que volver a empezar desde cero. Es muy triste, y el país va a seguir destruido, que es una cosa lamentable, porque en medio de esta fractura entre los dos extremos, una fractura que no voy a decir que comenzó con Chávez, seguramente era anterior. Yo viví el 27 de febrero, yo fui defensor de los derechos humanos el 27 de febrero. Hubo una fractura social, nacional, política muy anterior a Chávez, pero se hizo política de Estado, la idea de la fractura, de que son dos países, a partir más o menos de estos 25 años. Yo me podría atrever a decir que como resultado de esta fractura,
el país ha terminado devastado porque se convirtió en un campo de batalla y como todo campo de batalla está devastado, ¿no? Pues yo me atrevería a decir que Chávez y Machado son los dos liderazgos políticos más destructivos que ha tenido el país en nuestra historia contemporánea. Y dolorosamente es así. Y entonces, lamentablemente el error fue de quienes esperanzados en un caso en contra de Ecopey terminaron entregándole el poder a un liderazgo aventurero, como creo yo era el de Chávez, que prometía una revolución de izquierda, y ahora, fastidiados y cansados por la hegemonía chavista, le entregaron el poder, el liderazgo de la oposición, a alguien que ofrece otra revolución, pero de derecha. Entonces son dos opciones de fuerza. Pero tenemos en el medio de ese campo de batalla, así es, o de la esos inmensa dos mayoría del perfiles, país. en ese proceso de allanamiento del campo de batalla, está el venezolano común que aún espera por la resolución de problemas comunes, quizás no problemas que van más allá de la profundización política, con el tema de ideologías, de perfiles, de cambios profundos, sino que en ese campo de batalla, en el medio de estas dos extremos, hay, por supuesto, un venezolano que necesita solución a los problemas cotidianos, a los problemas comunes. Entonces, ¿qué pasa todavía en el día a día del venezolano o qué va a pasar en los próximos 4 o 6 años? Yo creo que en los próximos años vamos a seguir viviendo esta situación terrible que vivimos los venezolanos. Es muy doloroso decirlo, pero yo quiero hablar con claridad, al menos es lo que yo siento. Veo muy difícil que con este gobierno y con esta oposición se produzcan los acuerdos necesarios. Creo que el gobierno con su minoría va a querer seguir imponiendo su proyecto de partido-Estado y creo que al final la situación económica y social de los venezolanos va a seguir siendo esta que tenemos. Se va a hacer crónica esta crisis. Vamos a sentirnos felices porque pasamos del sótano 7 al sótano 5, si es que Chevron se queda, si es que Chevron se va, si es que llegan a un acuerdo con Trump, si es que no llegan a un acuerdo con Trump, pero la situación del país no va a ser la que podría ser, porque este es un país lleno de recursos naturales y humanos para ser un gran país, para tener un esplendoroso futuro, y no lo hacemos porque no nos ponemos de acuerdo. Por ahí he hablado muchas veces con liderazgos jóvenes, en estos días hablé con Miguel Pérez Pirela del chavismo, alguna vez se lo decía Merceditas Malavé de la oposición, oye, si los liderazgos jóvenes de 30, 40 e incluso los de 50, se lo digo siempre mucho de Carri, estoy muy contento porque haya sido electo diputado, ojalá que los liderazgos jóvenes de un lado y del otro, que quizás no tienen los mismos rencores, los mismos resentimientos, los mismos odios del pasado, incluso reciente, puedan empezar a conversar y reconstruir la unidad. Quizás ese ejemplo en la literatura romántica de que las familias son enemigas, pero los jóvenes quizás en la nueva generación se enamoran llevando esto al campo literario. Sí, bueno, Romeo y Julieta. En mi novela hay una historia, por cierto, de una vez paso la cuña, de que un oposicionista se enamora de una oficialista y la oficialista se enamora del oposicionista. Nos queda muy poco tiempo ya, bueno, menos de un minuto, pero justamente estamos en un tema electoral, estamos en una resolución de problemas y estaba dibujando lo que podría ser el panorama económico y social de Venezuela en los próximos 4 o 6 años, esto en un futuro inmediato. Pero mientras todo esto sucede, de puertas adentro, tenemos también una situación, ahora un reclamo, una queja, una posición que ha tomado la CARICOM con esta situación con Guyana, luego las elecciones y una gobernación inédita en la Guayana Esequiba, territorio venezolano. Tenemos también, hablaba de Chevron, esa indecisión, si se quedan, si se van, lo que dice Rubio, lo que dice Grenell. Entonces tenemos también esta disyuntiva y por supuesto los intereses de Rusia y China, Estados Unidos, que mientras se enfrentan entre ellos también colocan el ojo en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa también Venezuela? Que mientras estamos resolviendo lo interno, no debería descuidarse de este tema, de todo lo que ocurre y termina salpicando en Venezuela. Sí, ahora terrible que nosotros incluso dependamos de lo que pasa, por ejemplo, en un debate interno en Estados Unidos y que nuestro futuro y el futuro y la vida de los venezolanos, del 80%
de gente que está con dificultades, del 30% que pasa hambre todos los días, del 30% de infancia desnutrida. Mientras tú y yo hablamos aquí hay un niño que no está desayunando y eso depende del debate que existe en Estados Unidos entre Rubio y Grenell, si abren o no abren a Chevron para que Venezuela tenga un poquito más de dólares. Es muy triste, ¿no? Y sobre el tema de la Guayara Esequiba, yo te diría que nosotros justamente allí, eso es uno de los grandes temas donde debería haber unidad. Los venezolanos tuvimos momentos esplendorosos de unidad. La independencia fue un momento de unidad de los aristócratas de Caracas con los plebeyos del llano. La democracia fue una unidad de los socialcristianos, socialdemócratas, comunistas que derrocaron la dictadura y construyeron la democracia. Bueno, ahora necesitamos una nueva unidad nacional. Ojalá que los de 30 y los de 40 y los de 50 nos den a los venezolanos y nuestros hijos y a nuestros nietos, les den la posibilidad de tener un país unificado que enfrente los problemas y los supere. Muchísimas gracias por acompañarnos en Primera Página. Muy agradecido, muy contento. Tú eres más bonita que Carlos Peñalosa, ¿eh? Gracias por el halago, gracias por el piropo. Enrique Ochoa Antich, dirigente político y escritor. Gracias por acompañarnos en Primera Página el día de hoy. Hacemos una pausa, a la vuelta más.